La situación económica en la Argentina que no da tregua, el impacto en lo social, en lo que nos importa, la economía de cada uno de nosotros y de nosotras, la incertidumbre generada desde la salida de Guzmán, que profundizó una situación que ya venía mostrando enormes indicadores de desigualdad, de una mayoría que no logra ser incorporada a los beneficios del crecimiento económico que se había dado por lo menos hasta abril en la Argentina. Luego los anuncios hacia el mercado, las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y en el medio la gente. Ayer fue un día de muchos rumores, de especulaciones, que si Massa se convertía o no finalmente en el ministro de Economía. La realidad es que enfrentamos una situación más que compleja, con muchas dificultades políticas, además de las económicas. Pero vamos a tratar de analizar este contexto como lo hemos hecho durante toda la semana y lo decíamos, un análisis parece demasiado viejo al día siguiente. Pero bueno, este es el escenario que presenta hoy el país. Vamos a sumar a la docente universitaria y economista Marianela Gómez. Marianela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, un placer. Marianela, lo primero que quiero preguntarte es ¿con qué puede volver Batakis desde los Estados Unidos y cuáles pueden ser las herramientas para enfrentar en el corto y mediano plazo una coyuntura de estas características? ¿Depende más de lo político que de lo económico? Yo creo que es obviamente, como siempre en economía, la política y la economía están vinculadas, si no son cosas que uno pueda escindir. Pero la economía argentina está teniendo problemas que no son actuales, sino que son históricos, que tienen que ver con la escasez relativa de divisas, que digamos que en la economía argentina siempre fue un problema. Y esa escasez relativa de divisas, digamos, se vincula con la necesidad de dólares que tiene la economía, la capacidad de generarlos, de ofrecerlos, ¿sí?, mediante las exportaciones básicamente, y la demanda, que es lo que algunos economistas llaman la restricción externa, ¿no? Esta palabra del bimonetarismo que se ha mencionado mucho en el último tiempo, tiene que ver eso, ¿no?, con una cultura que está muy asociada al uso del dólar. El caso más concreto es las operaciones inmobiliarias que se efectúan en dólares, cosa que no sucede en muchos lugares del mundo, y la tenencia también que los argentinos tienen de dólares, ¿no? Se dice que después de Estados Unidos, los argentinos son los que mayor tenencia del billete verde tienen. Entonces, hay una combinación, ¿no?, entre la capacidad de generar dólares de la economía y la demanda constante, que también se vincula en parte con el fenómeno de la inflación, ¿no? Que a su vez también se vincula con la demanda de dólares, porque en la medida en que hay más inflación, se demandan más dólares. En general eso hace que el precio del dólar suba y fomente aún más la suba de precios, ¿sí? Entonces son mecanismos muy complejos. El problema de la escasez de dólares en esta época del año también no es un fenómeno nuevo. Se sabía que siempre es una época hasta septiembre que empiezan a soltarse un poco las exportaciones. Siempre es una época crítica, que además también desde hace ya muchos años es una época que, dado el frío, implica mayores importaciones que se pagan en dólares de energía. En este contexto, si sumamos las importaciones de energía por el clima frío a la guerra de Ucrania, que obviamente que no estaba prevista por nadie y que está generando una inflación a nivel internacional, ¿no?, una inflación de costos producto de esta suba en los precios de la energía, que es un precio que atraviesa todos los precios, que también por las características de la producción que realiza Ucrania generó una inflación en los alimentos, que obviamente que eso impacta más directamente en los sectores más vulnerables. Entonces es como una suerte de combo de contexto internacional y también de contexto interno que han hecho
esto, ¿no? La salida de Guzmán, que... Marianela, bueno, quería consultarte, sí. digamos, ¿esto cómo, qué respuestas se le pueden encontrar en la economía real? Porque ayer el presidente señaló de que no se va a devaluar, que el concepto es no devaluar, pero la verdad es que el salario se va perdiendo mes a mes. En los últimos 5 años se ha perdido. No será una devaluación del dólar oficial, pero termina impactando igualmente en los precios. Esa devaluación, de hecho, ya está. Sí, a ver, también es cierto que una devaluación del dólar oficial puede aún más perjudicar el costo de vida, ¿no? Porque, como decíamos, automáticamente en Argentina las devaluaciones tienen traspaso a precio. Entonces, la decisión de devaluar el dólar oficial es una decisión muy costosa en términos pero cuando existe políticos y económicos. Cuando existe una distancia tan grande entre el dólar oficial y el blue, ¿eso no termina siendo una devaluación, si vos querés, no formal, pero sí encubierta? Porque digo, cuando vos le preguntás a la gente, ¿a cuánto está el dólar? No te dicen el dólar oficial, te dicen el monto del dólar blue. Y entonces todo parece ir en la economía con esa misma dinámica. Sí, de hecho yo no estoy negando lo que vos decís, los dólares paralelos se han transformado en fijadores de precio y de hecho también es algo que la economía prevé. Cuando vos tenés restricciones en el mercado cambiario, como las que tenemos, restricciones muy fuertes, eso genera siempre un precio alternativo que es los dólares paralelos, ¿no? Ahora, el tamaño de la brecha, que es lo que se está discutiendo ahora y que es lo que se discutió también cuando digamos, hubo ese salto de los dólares paralelos en 2020, es poder reducir esa brecha, ¿sí? En su momento Guzmán consiguió reducir esa brecha a menos del 100%, pero bueno, también, de nuevo, era otro el contexto. Yo creo que esta escasez de divisas que está teniendo, que está sufriendo la economía, es una escasez coyuntural, pero es una escasez que hoy es determinante en las decisiones de política económica, ¿sí? Porque básicamente las puertas que quedan cuando hay escasez de divisas no son muchas. O se imponen restricciones, que las restricciones ya están, de hecho, pueden reforzarse aún más con determinados sectores, pero no sé cuánto margen hay para hacer eso, o se toma endeudamiento, que también es un canal que está agotado a partir del megapréstamo que se consiguió refinanciar recientemente con el FMI, y por detrás del FMI muchos de los organismos internacionales, o se devalúa, ¿no? que es la opción que está intentando evitar el gobierno. Porque justamente creo que se está previendo que una devaluación del tipo de cambio oficial va a generar un incremento inflacionario aún más fuerte del que estamos viviendo, ¿no? Marianela, el tema... Sí. Te quiero hacer esta última consulta. El camino a seguir, porque hasta ahora lo que parece haber señalado Bataque es una continuidad de Guzmán, ¿no? Con incluso hasta, por lo menos de lo discursivo, una manera más ortodoxa. No sabemos cuál podría ser el camino de Massa, pero uno más o menos lo puede intuir. ¿Es posible en este contexto de la Argentina soportar más ajuste, hablar sobre un endurecimiento de las medidas más restrictivas? ¿Ese es el camino que inevitablemente tiene que seguir la Argentina ahora? A ver, algo que me parece importante destacar, ¿no? El fenómeno inflacionario que estamos viviendo ha hecho que, digamos, se opacaran otros fenómenos que son muy importantes y que yo como economista debo decir, porque es realmente lo que considero, que es el fenómeno del crecimiento y del empleo, ¿no? Obviamente que el crecimiento por sí solo no significa nada, no es un indicador de bienestar de la población, pero el indicador del empleo sí es un indicador de bienestar de la población, ¿sí? Entonces, sin embargo, este último tiempo vivimos un periodo en donde el crecimiento y el empleo significaban que muchos asalariados estuviesen por debajo de la línea de pobreza porque la inflación avanzó con mucha rapidez, producto de que venía la economía argentina con un comportamiento de una inflación muy alta,
¿sí? Estamos hablando del 25-35% durante el gobierno kirchnerista, hasta un 55% en el gobierno de Macri, y después pandemia y guerra hicieron que ese comportamiento de la inflación fuera muy alto, y eso opacara de alguna forma buenos indicadores de la economía, como son el empleo y el crecimiento del producto, ¿sí? Yo creo que la principal preocupación tienen que ser estos indicadores, ¿no? Con poder desacelerar o estabilizar el comportamiento inflacionario y poder dar tranquilidad en términos de la cotización del dólar. Yo no sé si es la solución más saludable en este momento devaluar el dólar oficial. Creo que no, por justamente los riesgos de una aceleración inflacionista. Pero bueno, el contexto político también, esta inestabilidad, hacen que las decisiones también sean una cosa que diga hoy y probablemente el escenario económico pueda cambiar para mañana. Bueno, este es un También, poco el análisis sí, que nos ha pasado durante toda esta semana, Marianela, como sí, hemos hablado con todos los economistas, y probablemente la columna del lunes nos ha quedado muy vieja y muy desactualizada con todo lo que va sucediendo en el día a día en el país. Pero vamos a continuar con este análisis, seguramente vamos a volver a convocarte. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Marianela Gómez, economista docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, otra de las miradas que hemos intentado incorporar en este escenario tan cambiante, de lo político y de lo económico. Habrá que ver cómo transcurre el día. Massa se reuniría mañana con el presidente Alberto Fernández. Allí podrían comenzar a gestarse nuevos cambios. Bueno, la incertidumbre es otra de las referencias de lo que sucede hoy en el país.